Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a meditar sobre un tema que lo he titulado Lo posible y lo imposible. Lo posible y lo imposible. Yo he creído y sé que usted está de acuerdo conmigo, lo posible está al alcance del hombre y lo imposible para el hombre está al alcance de Dios. Para Él todo es posible. Entonces, estudiando este tema, lo posible, lo imposible, posible para el hombre, para Dios, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Según el diccionario, la palabra imposible significa algo que no puede ocurrir o es sumamente difícil que suceda. Por ejemplo, yo humanamente para mí no es posible traspasar esta pared y aparecer allá en la casa del vecino. Al menos de que haga rompa la pared, haga un túnel. Para Dios, lo que para mí es imposible, para Dios es posible. Él sí está aquí y penetra la pared y está al otro lado y está más allá. Está aquí y está en La Guajira. Está en La Guajira y está en Europa. Es decir, para Él todo es posible. Así que la palabra imposible, estaba leyendo y alguien dijo, la palabra imposible no pertenece al vocabulario del cielo. Lo imposible no pertenece al cielo. Esa palabra se usa en la tierra y la usamos bastante. La Biblia dice que para Dios todo es posible. Entonces la Biblia, que es la palabra de Dios, nos está enseñando la grandeza y el poder que hay en Dios. Que Él, a través de las Escrituras, nos enseña que lo que el hombre no ha podido hacer, imposible, entonces Dios lo ha hecho. Por ejemplo, hay un enfermo, tiene cáncer, lo está tratando la ciencia médica, una cosa y otra, y él sigue enfermo, y le hacen las quimios y sigue enfermo, hasta que la ciencia médica dice, llévenselo para la casa, ya no hay nada que hacer. Es decir, ellos hicieron lo posible humanamente y científicamente, pero no pudieron hacer más. Entonces viene Dios y dice, lo que el hombre no puede hacer, lo hago yo. ¿Y cuántos han sido sanados de cáncer por el poder de nuestro Dios? Amén.
Alguna vez me llamaron para orar por una enferma que estaba desahuciada, con cáncer, desahuciada ya, en la ciencia médica. Y fui a orar por ella, en su lecho de cama, totalmente acabadita, agotada. Oré por ella en el nombre de Jesús y me fui. No volví a saber nada de ella, pues ya estaba acá en Ibagué. Y con el tiempo me llegó una llamada, entró una llamada, contesté, era una mujer. Me dijo, pastor, usted no me conoce posiblemente, pero yo soy aquella mujer que usted fue a orar allá en tal barrio que estaba desahuciada de la ciencia médica. El Señor me sanó. Entonces lo que el hombre no puede hacer, lo hace Dios. El hombre hace lo posible y Dios hace lo imposible. Amén, amén. Gloria a Dios. Y así sucesivamente, usted ya puede imaginarse más ejemplos de lo que posible para el hombre, lo imposible para el hombre, hasta ya no puede hacer más, lo inalcanzable para el hombre. Entonces Dios dice, yo sí soy capaz de hacerlo. Y claro, pues que el Todopoderoso, hermanos, Él es el omnipotente. Amén. Lucas 1:37 también dice, 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada, nada hay imposible para Dios. Todo es posible para Él. Amén. Y es que mire, si volvemos al texto que tomé de base bíblica, habla de un joven, por cierto, un joven que tenía mucho dinero. Y viene a Jesús diciéndole, maestro, bueno, ¿qué cosas debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Y él dice, sí, Señor, y todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero como Dios conoce el corazón, a Él no lo podemos engañar. Entonces Él le tocó la parte frágil. Ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahí quedó el hombre. Y entonces él quedó triste. Y Jesús le dijo, cuán difícil entrará en el reino de los cielos los que confían en el dinero, los que tienen riqueza. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Ahora piense usted esas palabras. ¿Será que un camello puede pasar por el ojo de una aguja? Imposible. Entonces ahí es donde viene esa respuesta, porque entonces los discípulos dijeron, maestro, y si esa es la condición, entonces, ¿quién se va a salvar? Y Jesús dijo, lo que tenemos ahí, no este, sino el de la base bíblica. Lo que para el hombre es imposible, posible es para Dios. Amén. Entonces, como ya hemos dicho que la frase, lo imposible es del hombre, lo posible es de Dios, es una expresión popular que refleja la creencia de que mientras los humanos tienen límites en sus capacidades y acciones, somos limitados. Dios tiene el poder de realizar lo que a los humanos les resulta inalcanzable o imposible. En otras palabras, se refiere a la omnipotencia divina. La capacidad de Dios para hacer cualquier cosa
incluso lo que parece estar más allá de las posibilidades humanas. Amén. Quiero compartir con ustedes, hermanos. Ya tenemos la introducción, la base, lo que es lo posible, lo posible que está al alcance nuestro, lo imposible, lo que Dios puede hacer, lo que nosotros no hacemos, porque no lo alcanzamos, entonces Dios lo hace. Eso quiere decir que Dios obra, su poder es grande, y una de las cosas que nosotros tenemos como más a la vista, de lo imposible, de la grandeza de Dios, son los milagros. Los milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo extraordinario que altera el orden natural por algo sobrenatural. Amén. Entonces, en el Evangelio de Juan nos habla de 7 milagros que muestran el poder extraordinario de Jesús. Es decir, de lo que Él puede hacer, del Dios de lo imposible. Me encontré con este predicador Charles. A ver, hermano Swindoll. Y él habla sobre estos mismos milagros. Cada uno tiene su forma de hablar, de presentar su léxico, ¿no? Pero me gustó el léxico de él, entonces lo tomé. Y él dice lo siguiente. Primero, el poder sobre la calidad. Amén. El hombre humanamente hace lo posible. Y aquí presenta el milagro que sucedió en las bodas de Caná de Galilea. Ustedes lo conocen bien en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del verso 1 al 12. Se acabó el vino que el hombre había elaborado. Y le dicen al maestro, maestro, se acabó el vino, no hay vino. Y el Señor entonces mandó a llenar unas tinajas, unos cántaros de agua. El agua es un mineral simple que cuando uno tiene sed es dulce. Agua, simple. Y entonces les ordenó que fueran a donde el maestresala para que probara el vino. ¿Cómo es que llama? Un catador. Y lo llevaron. Y entonces dice el maestresala, bueno, pero es que todo hombre sirve primero el buen vino. Y luego deja lo peor ya de último, ¿no? Pero aquí pasa algo diferente. Ustedes dieron el peor vino y reservaron el mejor vino para lo último. ¡Qué calidad de vino! El hombre hizo lo posible, lo que seguramente lo mejor que había en la viñera, ¿no? Pero Dios de un agua simple hizo el mejor vino. Amén. Qué calidad, qué bendición. Número 2,
el poder sobre la distancia. Ustedes saben, hermanos, que somos limitados. Volvemos siempre lo posible del hombre. Hasta dónde alcanzamos, hasta dónde podemos ir o se pueden hacer las cosas. Pero Dios, el Dios de lo imposible, hace las cosas a la distancia. Amén. Y se trata precisamente, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 50. Dice, más tarde un oficial real vino a Caná para pedir a Jesús que sanara a su hijo moribundo en Capernaum. Y estaba a unos 30 kilómetros de distancia. Como de aquí cerca a Espinal, ¿cierto? O sin moverse, ahí donde él está, sin moverse, Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y cuando el hombre llegó a casa, el muchacho estaba sano. Sano desde la distancia. Para sanar a un enfermo, vuelvo a la ciencia médica, el enfermo debe ir donde el médico debe mirarlo, debe tocarlo, debe tratarlo, debe formularlo, pero porque eso es lo posible para el hombre. Pero Dios hace lo imposible, no importa que esté a 30, a 100 o a 1000 o a más, a millas de kilómetros. Para Dios todo es posible. Amén. Y eso ha sucedido porque es que Dios hace cosas maravillosas. Amén. En tiempo de la pandemia, cuando no se podía ir a las casas, no se podía llegar allá porque ustedes ya saben cómo fue la pandemia. Todo lo que Dios hizo, lo hizo a la distancia porque orábamos con un micrófono, con el celular, a distancia y Dios hacía cosas maravillosas en los hermanos. Sanidades, milagros hizo Dios. Yo oré por un hermano en el Ecuador, él me conocía y entonces me llamó desde el Ecuador, estaba muriéndose de ese virus del COVID. Y oré por él y el Señor lo sanó, hermano. Entonces, Dios tiene poder sobre la distancia. Él es el Dios de lo imposible. Y número 3, el poder sobre el tiempo. Volvemos otra vez, el hombre hace lo posible, el hombre está limitado. Nosotros no tenemos poder sobre el tiempo. Y usted sabe cómo uno corre y anda aquí, así no me alcanzó el tiempo. ¿Cierto? Y llega tarde, dice el hermano. Y llegamos tarde, ¿no? No nos alcanza el tiempo. Y entonces dice, estamos en Juan capítulo 5, verso 8, de un hombre que estaba enfermo cerca a una fuente, que un ángel descendía del cielo y movía el agua, y el primero que entrara al agua quedaba sano, solamente uno, los demás no. Entonces había un enfermo ahí hacía mucho tiempo enfermo. Y claro, como era paralítico, él no podía entrar, ni había quien lo entrara. Entonces dice, cerca del estanque de Betesda, Jesús vio a un hombre que llevaba enfermo 38 años. El Señor le ordenó, ponte de pie, toma tu camilla y anda. No importaba que el hombre había estado cojo casi 4 décadas
cuando Jesús dijo, anda, y él anduvo. Amén. Entonces Dios tiene poder sobre el tiempo y no importa que lleve 10, 15, 20, 30, llevaba 38 años enfermo. Seguramente ya la ciencia médica dijo, no, ya no hay nada que hacer, ya él termina así. Si hubiera venido a tiempo, de pronto hubiera dicho algún galeno, hablo de los médicos, si hubiera venido a tiempo y a tiempo lo hubiéramos tratado, no hubiera quedado así paralítico. Pero fue que se tardó mucho tiempo, ya no hay nada que hacer. Bueno, para Dios sí no importa el tiempo. Él es el Dios de lo imposible. Amén. El poder sobre la cantidad, número 4. Se trata del milagro que Dios hizo alimentando a 5,000 personas, y eso sin contar las mujeres y los niños. Lo dice la Biblia. Y alimentó a esos 5,000 con ¿cuántos panes? Y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Ahora, pregúntese usted, si de pronto es de buen comer, esos 5 panes y 2 pececitos es el almuerzo mío. Si no es de muy buen comer, bueno, alcanza para los 2. Entonces, humanamente, es imposible alimentar a más de 10,000 personas, digo yo, contando las mujeres, a más de 10,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Eso es imposible para el hombre. Pero como ahí estaba el Dios de lo imposible, le dijeron por ahí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Eso está en Juan 6, 1 al 15. Ahí está la cita. Traigan al muchacho. Y qué importante que Dios usó a un muchacho. Jóvenes, muchachos, Dios los puede usar a ustedes. Hay que estar ahí, a la expectativa. Trajeron al muchacho y entonces el Señor tomó los panes y los peces y oró. Dice, los bendijo. Lo partió y lo puso en manos de los apóstoles y dijo, hagan recostar la gente por grupos de a 50 y denle de comer. Y empezaron a repartir y eso se iba multiplicando, multiplicando. Yo creo que toda la gente, donde iban, sacaban pan, pez y ese pez se multiplicaba y comieron todos. Y se saciaron, quedaron llenitos, seco. Porque con agua hubieran comido más. Pero no importa, Dios hubiera multiplicado mucho más. Se saciaron, quedaron llenitos y sobró. Eso solo lo hace Dios, el Dios de lo imposible. Número 5, el poder sobre la naturaleza. Está en Juan 6, 16 al 21. Y se trata
de Jesús y sus discípulos. Jesús entró en la barca, perdón, los discípulos. Entraron de la barca, se alejaron y a medianoche o en los momentos oscuros, en medio de una tormenta que había en la mar, y ustedes saben que la tormenta del mar no es fácil, la marea, las olas tratan de dañar la embarcación, de romperla, de hundirla. Y los apóstoles no eran cualquier clase de persona, eran pescadores, así que ellos experimentados en el manejo de la mar. Pero esto era algo sobrenatural, era tan duro para ellos que no podían, hicieron lo posible, pero no podían enfrentar la tormenta. Pero he aquí, en medio de esa situación, Jesús viene caminando triunfante sobre las aguas. Y ellos se asustaron, pensaban que era un fantasma. Pero Jesús les dijo, no tengan temor, no les dé miedo, yo soy. Ahí está el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Y entonces reprendió el viento y la mar y se hizo bonanza. Y los discípulos dijeron, ¿y quién es este? Y aún a los vientos y a la mar manda y le obedecen. El Dios de lo imposible. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Número 6, el poder sobre la ceguedad. Juan 9, 1 al 7. Y se trata precisamente de un hombre ciego de nacimiento. Algunos teólogos dicen que el hombre era ciego de nacimiento y que no tenía las pupilas o la córnea, ¿cómo se dice ahí? Es decir, que Dios le hizo el milagro, creó en él unos ojos nuevecitos. Amén. Y dice, sin bombos ni platillos, la luz del mundo dio la luz a ese hombre que estaba ciego. Porque el Dios que de las tinieblas hizo la luz, es el mismo que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Entonces el que no veía nada, ahora ve. Desde nacimiento, es decir, nació ciego. ¿Qué podía hacer la ciencia médica? Nada, nada. Porque lo que yo he oído es que cuando no hay esa parte del ojo, lo que le hacen es un ojo de vidrio. Eso es lo que hace el hombre, hasta ahí llega, no puede hacer más nada. Pero Dios no le hizo un ojo de vidrio. El Dios de lo imposible le hizo un ojo nuevecito que podía ver. Podía ver. ¿Hasta dónde llega lo posible del hombre? Y de ahí para allá sigue. Imposible para el hombre, pero posible para Dios.
Amén. Y número 7, el poder sobre la muerte. Nosotros somos impotentes frente a la muerte. No nos podemos librar de la muerte. Aquí no hay poderoso que diga, a mí sí la muerte no me hace nada. No. El sabio Salomón dice que en tal guerra no valen armas, no hay fuerza, no hay nada. Entonces, frente a la muerte nadie puede escapar. Imposible que el hombre pueda escapar de la muerte. Está establecido a los hombres que mueran una vez. Y después el juicio, lo más terrible. Eso está en el Evangelio, estamos en Juan 11, 1 al 44. Se trata de Lázaro, el que murió, el amigo de Jesús, la familia que eran amigos de Jesús, de Marta y María, donde él muchas veces se quedó o pernoctó la noche. Y este enfermó y murió. Llamaron o le mandaron a decir al maestro, maestro, el que amas, allá en la chocita donde entra y se queda, donde sus amigos, Lázaro murió. Y lo más terrible es que él estaba lejos de tal manera que cuando él llegó, ya llevaba 4 días de muerto. Y ya es día. Había malos olores. Y ya lo habían metido en la tumba, en un sepulcro, en una cueva. Y entonces el maestro dice a las hermanas de Lázaro, a Marta y a María, tu hermano resucitará. Maestro, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero, del día de la resurrección de los santos. Amén. Jesús le dijo, créeme que yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, sucede el milagro. Jesús llega a la tumba. ¿Dónde lo pusieron? Aquí, maestro, aquí. Se paró frente a la piedra que cubría la boca del sepulcro y ordenó, quiten la piedra. Señor, hiede ya. Quiten la piedra. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Nos falta creer, hermanos, y veremos la gloria de Dios haciendo milagros. Cree tan solamente y verás la gloria de Dios. Quitaron la piedra, la rodaron, y Jesús le ordenó a Lázaro que se levantara, porque él dice que alzando las manos dio gracias. Y luego dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. La vida se incorporó, él se levantó. Y entonces salió de la tumba. Ahora, hermanos, el hombre hace lo posible. Todo lo que ellos hicieron, y seguramente enfermó y le dieron agüitas de qué. Para
para sanarlo. O fueron donde el médico, qué sé yo, qué tanto hicieron, pero él se murió. Pero ahí estaba el Dios de lo imposible. Y no es que hace 24 horas murió, no, no, no. 4 días, ¿cuántas horas son? 72 horas. Imposible. Imposible para el ser humano, pero posible para Dios. Eso es lo que dice Mateo 19:26, Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que los milagros de Jesús, la multiplicación de los panes y peces, la resurrección de Lázaro, la sanación de enfermos y la caminata sobre el agua son ejemplos de lo que solo Dios puede hacer. Mateo 15:30. En el Antiguo Testamento, el diluvio, la liberación de Israel de Egipto, la caída de los muros de Jericó, la victoria sobre Goliat, son solo algunos ejemplos de cómo Dios intervino para hacer posible lo que parecía imposible. Amén. Porque imposible que un muchachito de 14 años, un adolescente, se enfrentara a un gigante experto en las batallas, en guerras, combates, bien vestido, con ese vestimento que pesaba no sé cuántos kilos, no he averiguado eso, y armado con su escudo, su espada, y todo un guerrero. Y un muchachito se va a enfrentar a ese gigante imposible, pobrecito el muchacho. Además de que el muchacho iba desprotegido físicamente, porque a él le pusieron el camuflaje, el vestido de guerrero, pero como eso pesaba tanto, él fue a caminar y no pudo. Imagínense el peso. Y entonces se despojó de todo eso y echó mano a lo que él sabía hacer. Tomó 5 piedras del arroyo, las echó en el zurrón, en su bolso, decimos hoy. Tomó la honda, puso la piedra en la honda y empezó. Yo digo, es concepto mío, que yo creo que David está diciendo: en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, lanzo esta piedra. Y se la tiró y la piedra se quedó clavada en la frente del gigante. Hermano, eso es Dios haciendo lo imposible. Dios glorificándose, Dios confirmando su nombre conforme a la palabra de Dios. El profeta Ezequiel nos cuenta que el Señor le mandó a profetizar a los huesos que estaban desperdigados delante de su presencia, lo que se dice el valle de los huesos secos, o hablemos de un cementerio. Solo huesos. ¿Vivirán esos huesos? Imposible. Para el hombre, imposible. Profetiza esos huesos y vivirán. Imposible. Pero el hombre tiene que hacer lo posible. Nosotros tenemos que hacer la parte nuestra, hermanos. Y entonces él obedeció la palabra y empezó a profetizar sobre ese valle de huesos y sucede lo imposible. Y él empieza a ver cómo los tendones surgen y empiezan a buscarse y a unirse, y luego piel que cubre todo esto,
Y claro, yo creo que ahí se le fortaleció la fe al profeta. Bueno, esto está bueno, está sucediendo algo. Profetiza una vez más. Y él les habló y entonces el Espíritu se incorporó en ellos y se levantó. Y se levantaron, dice, como un ejército en orden. Hermano, ese Dios de lo imposible es el Dios nuestro. Es el Dios nuestro. Créalo, hermano. Créalo. Amén. Dios retó a Sara cuando él le respondió a Abraham en Génesis 18:14, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. A pesar de la incredulidad de Sara, Dios cumplió su promesa. Dios es especialista en sanidades imposibles. Mateo 20, versos 30 al 34. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Salmo 146, verso 8, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Amén. Y concluyo con esto. Pablo y Silas estaban presos y puestos en el calabozo de más adentro, dice la Biblia, con los pies en el cepo, es decir, humanamente imposible salir de allá, de la cárcel, humanamente, porque estaban en la celda más segura y además con los pies sobre el cepo, con cadenas amarrados. Amén. Por eso ellos decidieron enfocarse en lo espiritual. No lucharon por ser libres en sus fuerzas, sino que se fortalecieron en Dios y cantaban himnos al Señor. Hechos 16, 23 al 26. ¿Qué sucedió? Lo que parecía imposible para los hombres, imposible salir de allá, Dios demuestra su gran poder y hace que la tierra tiemble. Un gran terremoto y claro, al sacudirse el edificio, la cárcel, pues las puertas se abrieron. Las cadenas se cayeron y quedaron los presos totalmente libres. Amén. Entonces el Dios de lo imposible hace proezas, el Dios de lo imposible hace milagros, el Dios de lo imposible manifiesta su poder a vista de todas las gentes para que las gentes glorifiquen a Dios, que es el Dios todopoderoso y como Él no hay otro. Y ese Dios está aquí. Y ese Dios está aquí. Y ese Dios es mi Dios. Ese Dios es tu Dios, hermano. Así que humanamente nosotros hacemos lo posible en todo. Y cuando ya no podemos hacer más, créale a este Dios de lo imposible. Él hará lo demás.